Bueno, les decía por acá yo, venimos nosotros y de repente estamos hablando de lo que es la distribución. Su compañero muy bien nos dio un concepto donde nos decía que había que ordenar y que no iba a ser lo mismo para una empresa que se dedicaba a la parte textil que para una empresa que se dedica a la parte de call center, porque lo que están generando es diferente. Unos tienen manejo físico de materiales y entonces los espacios se disponen diferentes a como lo hacen en un call center. Y miren, va a ser diferente para muchas empresas porque no estamos hablando solamente de call center o de textiles. De hecho, esta materia les tiene que servir para mucho más. Por ejemplo, si fuese una empresa metalmecánica, tiene una distribución diferente o por procesos. Es más, yo tengo que ver que cada persona en su puesto de trabajo, como lo decía Catherine, va a tener una distribución, la cual tiene que ser eficiente. Y le explicaba yo que muchas veces viene de manera general en toda la empresa, luego nos vamos a cada una de las áreas o sectores productivos de la misma y luego pasamos a esa parte más efímera que es lo que sería el puesto de trabajo propiamente dicho de un operario. Miren, si nosotros habláramos de una empresa metalmecánica, pero de transformación de la materia prima de estado, inclusive como lo es Corinca, la distribución también cambia. Pero los elementos o las herramientas para poderlo analizar van a ser las mismas. Es decir, voy a necesitar elementos de análisis de recolección de datos, de procesamiento y luego de divulgación, porque si se fijan, lo que nosotros hagamos lo vamos a tratar de poner en práctica. En este caso, ahorita lo que vamos a hacer, reforzar algunos conocimientos si es que no los tenemos claros y de ahí partir para poder hacer el trabajo de la mejor manera posible. Voy a empezar por acá. Cuéntenme ustedes, ¿qué es el Bill of Materials? Ajá. Sí, ¿alguna vez han escuchado del Bill of Materials, lo de la lista de materiales? Carla Rugamas. Fíjense, les voy a hacer algunas preguntas porque realmente necesitamos sondear cómo es que estamos y qué es lo que vamos a necesitar reforzar, porque yo no puedo suponer que ya somos expertos en algo, sino que al contrario. Diga, Ingeniero, tal vez lo de Bill of Materials es el hecho de tener en cuenta todos los componentes que incluye un producto o que lleva a la finalización de un producto o que funcionan para el ensamblaje de una maquinaria. Todo eso es una lista de materiales que uno tiene que tener a la mano y creo que viene a ser mucha importancia porque de esa forma yo puedo ir viendo cómo distribuir eso, cómo distribuir esa cadena de producción para el ensamblaje de un producto. Entonces, todo eso, Bill of Materials, me va a permitir a mí tener una base sólida y saber qué productos se tienen que, por el cual tiene que pasar un producto para llegar a algo final, bro. y si se fija, de hecho, los bill of materials son variados, porque nosotros vamos a ver que eso también dictamina una secuencia de operaciones en donde vamos a tener tipos de. Fíjense, en ese Bill of Materials lo que va a hacer es verificar si de una materia prima salen muchos productos o si se necesitan múltiples materias primas para un solo producto. O sea, si se fijan, son dos cosas bien contrarias. ¿Por qué? Y les voy a poner por ejemplo acá. Si yo hablo de la leche, tiene una gran cantidad de derivados, por lo tanto los procesos que van a estar utilizándose, la maquinaria, los dispositivos y el espacio físico va a variar en función de que yo diga, voy a armar o voy a fabricar un motor. ¿Cuántas componentes o materia prima tiene el motor? Si se fijan, al motor le van a incorporar partes para poder armarlo. Y cuando hablo de la leche, tiene subproductos. Él va a ofrecer para poder sacar otros derivados. Entonces, por ahí vamos a ir diferenciando nosotros muchas cosas conforme vayamos avanzando. No sé qué habían escuchado referente a lo que son el diagrama sinóptico o cartas de ensamble. Jaime, No, Inge, yo, yo no había escuchado sobre eso. cuéntenme algo, vamos a hacer una base. ¿De qué se recuerdan que les dieron en ingeniería de métodos?
sea, les pregunto esto porque va a ser un punto de partida para que nosotros se nos haga más fácil el trabajo, o si no, vamos a retroalimentar muchos elementos ahí para que no nos quede un vacío. Sí, hable, diga. Corríjame si me estoy equivocando, creo que el diagrama sinóptico era el proceso esquematizado para llegar desde la materia prima hasta el producto finalizado. Toda la Pero, serie de pasos o secuencias que se tiene que seguir para yo transformar una materia prima hacia un producto final. pero, ¿cuántas operaciones o cuántos símbolos entraban en ese diagrama, muchacho? Recuérdeme. Mm, Estaba el de procesos, estaba los de entrada, creo que estaba el de salida. Realmente casi no recuerdo muy bien, ingeniero, pero sí me acuerdo que iban símbolos especiales como para cuando entraba la materia prima, que era una flecha, Ujú. que entraba una flecha y esa era la materia prima que tenía que entrar en ese proceso del producto. Luego estaban los de los procesos, qué pasos se iba a realizar, qué transformación, mediante qué maquinaria se iba a transformar el producto para la siguiente etapa, algo así. Bueno, pues fíjese, se escucha bastante bien lo que usted conoce de esto. Y nosotros necesitamos fundamentar bien esto y que ya jamás se nos vaya a olvidar. Por acá me dice que todos los procesos que lleva a cabo cada producto, sus procesos, también movimientos, eficiencias y eficacias de cada empresa, es lo que recuerdo que de ingeniería de métodos. Vaya, si se fijan, ahí en grosso modo. Pero le voy a decir algo, cuando nosotros analizamos un proceso, tenemos que hacerlo de tal forma que podamos organizarlo de la manera más sencilla posible. Fíjense, ¿por qué les empecé preguntando con esto del cursograma sinóptico? Como lo dijo su compañero, tiene varios símbolos, pero para el análisis de procesos, pero realmente cuando nosotros utilizamos ese cursograma sinóptico, solo utilizamos dos símbolos, los que son de operaciones y de inspecciones, porque esa me sirve para ver cómo es que se va a desarrollar el proceso y si no hay un excedente de muchas supervisiones que quitan tiempo y no le atañen en nada al cambio del producto. Cuando me meto ya con los otros símbolos, como son transportes, operaciones, demoras, inspecciones y almacenamientos, ahí me estoy hablando estoy hablando de otro diagrama que se llama el cursograma analítico del proceso. Entonces, si se fija, uno es más sencillo que el otro, pero el primero, me va a fundamentar lo que pudiera ser para el segundo, donde tomo en consideración distancias, tomo en consideración frecuencias, inclusive de realización de los procesos. Y fíjense que la parte de distancias y de frecuencias es muy importante para el análisis de plantas industriales, porque distribución en plantas se dice, pero si se fijan, quizás donde hay más trabajo es en las plantas industriales. Nosotros vamos a ver cómo vamos a desarrollar lo que son esos procesos y las técnicas que están al interior de ellas, como yo se los decía, no son aplicables solamente a un tipo, sino que van a ser a todos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es analizar frecuencias, distancias y relaciones de precedencia que pudieran tener estos elementos. Por decirles algo, ¿por qué ciertos departamentos tienen que estar juntos? Y de repente cuando nosotros revisamos quedan a una distancia de 10, 15 metros y a veces tienen que estar en contacto durante 1500 veces en el día. Entonces, por ahí vamos a ver cómo es que se sopesa eso. Bueno, para explicarles un poco del programa, me voy a ir ahora a lo que es el apartado de lo que es el sílabus. Si lo alcanzan a ver ahorita, ¿verdad? Ustedes me dicen. Sí, Sí, ingeniero. Revisemos entonces. Fíjense, en primera instancia nosotros vamos a verificar cuáles son las causas básicas de cambios en las distribuciones en planta. Fíjense, dentro de ellas pueden haber muchas cosas que nosotros pudiéramos considerar. Su compañero dijo allí, un evento especial en este caso, que fue lo de la pandemia, que nosotros sabemos que tenemos que tener cierto aislamiento, que posiblemente en otras ocasiones no se iba a tomar en consideración porque no nos estaba dentro de esas causas básicas, cuando no teníamos estas condiciones, podían estar que de repente el diseño de un producto cambiaba en alguna característica. Entonces implicaba que tenía que empezar a utilizarse una máquina diferente o el proceso cambiaba. Miren, si con un material que se cambie, ya los procesos se tienen que volver a desarrollar y analizar.
Es decir, hay que hacer de nuevo lo que es todas las especificaciones del producto, ver en qué máquina va a pasar, cuánto se puede producir. A partir de eso, entonces, muchas veces nos toca que mover maquinaria o redistribuir en los lugares. ¿Qué otros elementos pueden estar ahí? Los cambios de volumen en producción, señores. Si se fijan, pues ahí vamos a darnos cuenta cómo es que le afecta el hecho de que a mí venga alguien y me diga, mire, va a producir 25 unidades, a que me cambie a 1500 unidades o a 10,000 unidades, porque no va a ser lo mismo. Y lo pueden constatar ustedes inclusive con los trabajos que ustedes desarrollan. Cuando ustedes tienen una carga bastante grande, sentimos que nos ahogamos, pero ¿por qué? Porque muchas veces aún no hemos distribuido nuestro tiempo de una manera adecuada o lo que le sucede a muchos empresarios. Tomamos mayor carga de la que realmente podemos cumplir nosotros dentro de las empresas. Entonces a veces queremos sacar todo el trabajo con los mismos insumos y no se puede así, ¿ya? Sino que necesitamos hacer ciertos cambios en los sistemas productivos, ya sea a través de contratación de personal o adquisición de maquinaria. Y eso definitivamente nos implica un cambio dentro de las empresas de crecimiento y de expansión. Entonces a veces no crecemos porque no queremos o porque tenemos miedo al hecho de afrontar eso. Sí, yo conozco cuál es mi capacidad productiva, entonces sí puedo medir cuánto puedo aceptar como un compromiso para producir. Si no conozco eso, entonces tengo un problema bastante grave, porque como les digo, voy a querer sacar más de la cuenta y voy a forzar a la gente que esté trabajando conmigo. Y eso ustedes lo han vivido posiblemente, ya sea en el área de educación o lo pueden haber vivido dentro de sus áreas de trabajo, que de repente sienten mucha carga, pero es por lo mismo. Porque a veces las empresas son buenas, tienen buenos procesos, pero quieren hacer con los mismos recursos y sin cambiar nada todo eso. Entonces ahí afectan a lo que es la eficiencia propia del sistema productivo e incluso puede llegar a hacerles un declive en lo que es ese crecimiento que llevaban ellos. Veríamos la parte de los principios básicos de la distribución en planta. Entre estos principios básicos, nosotros vamos a verificar que hay cosas que nosotros tenemos que respetar para poder efectuar la distribución, porque si no lo respetamos, lo que va a suceder es que vamos a dejar un diseño inadecuado y que en lugar de generar ganancias, nos va a dar pérdidas. Si se fijan en ese mismo cuadro de esta semana, vamos a asignar una tarea, que es una investigación de los 8 factores a considerar en una distribución en planta. Miren, según veo conectados, hay 25 personas. Ya voy a ver cuántos son los que realmente están inscritos. ¿Para qué? No lo voy a hacer en esta clase, lo voy a hacer en la siguiente, para que hagamos grupos de trabajo, coordinemos y cumplamos con esa tarea, porque el primer laboratorio corto que ustedes van a hacer va a ser una exposición de ese trabajo, de esa investigación, de los 8 factores de la distribución en planta y ustedes lo van a poder repartir entre sus compañeros de grupo. Es decir, tengo que ver cuántos son ustedes para ver cuántos grupos voy a hacer, porque no les voy a dar los 8 factores completos a alguien, o si se los doy dentro de un grupo, se los van a distribuir ustedes al interior de cada grupo, para que les alcance el tiempo y puedan condicionarlo. Bueno, luego de eso, de mencionarles lo que vamos a hacer durante esta semana, veríamos que contribuyendo con lo que, o continuando con lo que es el programa, vamos a ver los tipos. Y fíjense, si ese María Joaquín, el que les digo de la exposición de los 8 factores, va a ser el primer laboratorio corto. Los otros van a ser escritos con los parciales. Solo este les voy a dejar como actividad para empezar. Luego, los tipos clásicos de distribución en planta. Entonces, esos tipos clásicos de distribución en planta, señores, tienen un poco de historia. Porque si se fijan, yo les acabo de mencionar hace un momento el hecho de que en las empresas a veces no vemos que tenemos mayor demanda y queremos hacer todo con los mismos recursos que están y por lo tanto, en lugar de ayudar a aumentar, vamos a decrementar. Y parte del conocimiento de esto es lo que nosotros vamos a verificar a través de esos tipos de distribución. Porque si se fijan, bueno, quiero que me cuenten ustedes, ¿hace cuánto
quiero ver, unos 3, 4 años, bueno, sí, el año pasado, el antepasado. ¿Alguna vez fueron ustedes, antes de que iniciara la pandemia, donde algún zapatero, donde alguien que fabricaba zapatos, o donde alguien que fabricaba pantalones o vestidos? ¿Ninguno? Para serle sincero, ingeniero, en mi caso no. No, Ujú. no, No lo utilizaba. no he visitado, no había visitado lugares así, Es que si se sinceramente. vean por lo general, antes uno mandaba a hacer la ropa donde sastres, costureras, los zapatos muchas veces eran artesanales, pero eso de un tiempo acá ha cambiado, como han venido grandes empresas y muchas que distribuyen. Entonces nosotros acudimos más a ellos. Dígame, veo que tiene la manita por ahí levantada Ah, todavía. no, disculpe, sí, era una duda con respecto a la primera parte que estaba mencionando en lo del diagrama. ¿Por qué solo tomamos en cuenta lo de la operación La inspección, y la inspección? ¿Por qué no se bueno, toman en cuenta los demás factores? como si se fija, es como cuando yo quiero aprender algo. Cuando quiero aprender algo, yo voy a buscar primero afianzar lo que sea más básico. Entonces, ese diagrama me sirve para darle una ojeada general a lo que es el proceso y solo me encargo de esos dos. Una que es sumamente esencial, que son las operaciones, y de las demoras causadas por lo que son las inspecciones, porque a veces nosotros sobrecargamos de inspección. Entonces, sería como un primer filtro que nosotros utilizamos para inclusive ir mejorando los métodos de producción que ahí tengamos, porque demasiadas inspecciones no le abonan nada al proceso y al contrario de eso, disminuye lo que es la eficiencia de las líneas de producción. Sí, esa era mi duda con respecto a eso de la inspección también. Por ejemplo, yo ¿Mm? tengo entendido que todas las empresas tienen que tener un plan de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, en Así es. cierto momento dentro de la producción se tiene que hacer un plan de mantenimiento. Entonces, que mi duda era si en la distribución de planta se, se tiene que tomar a consideración ese plan de mantenimiento para en algún momento tener que modificar la distribución para permitir ese proceso. En todas las áreas productivas que usted tenga, tienen que contar con que las distribuciones me van a ver a mí el número de máquinas similares y de procesos que así lo hagan para que cuando entre un plan de mantenimiento preventivo de la producción, tienen máquinas las cuales van a suplir o va a depender de la estrategia que quiera seguir quien esté como jefe en ese caso de esas áreas. Porque si se fijan, si le van a dar mantenimiento a unas máquinas, quiere decir que tendrían una disminución si no están preparados, pero no, lo que se hace es que se generan planes de trabajo diferentes con lo que queda. Inclusive usted puede hacer horas extra o puede programar turnos rotativos dentro de las máquinas a las cuales no se les está dando mantenimiento o se tienen máquinas similares. Perfecto, gracias, ingeniero. Bueno, y ahora regreso a lo que era el apartado que les estaba explicando, que era los tipos clásicos de distribución, y yo les hablaba de las zapaterías, de los sastres. Realmente ese era un tipo de distribución diferente donde todo lo hacía una sola persona. Cuando nosotros vemos y lo que es la demanda de productos aumenta, estas personas podían haber hecho que 1 o 2 pares de zapatos al día, por ponerme con los zapateros, pero vienen y de repente ya no le pidieron para que produzca 1 o 2 al día. Le dijeron que quieren 25 pares de zapatos al día. Y él sabe que dentro de sus capacidades no es posible. Entonces, o le toca que contratar personal o asociarse con alguien más. ¿Por qué? El volumen de materia prima que va a manejar es más grande. La cantidad de materia en proceso y de producto terminado también va a cambiar. ¿Y será que con la misma máquina puede hacer todo? Desde ese punto de vista, ya el tipo de distribución de planta cambió. ¿Por qué? Porque ahora voy a producir lotes o cantidades que van hasta cierto número que lo pueden hacer una cantidad de personas y empiezan a subdividir el trabajo. Vaya, mira, entonces vos vas a hacer la parte del corte de la piel, vos te vas a encargar de poner remache, vos te vas a encargar de coser, vos te vas a encargar de la parte de las suelas y empiezan a subdividir
especializarse. Y venimos ahora, si se vean, y voy en escala. Primero era de una forma personal, cada quien en su puesto de trabajo hacía las cosas y sabía dónde iba a tener las herramientas y hacía todo el proceso él. En la siguiente ya no. Ya empezamos a hacer grupos para poder sacar este trabajo de manera más eficiente. Y hay un tercero, que es cuando el volumen se dispara. Cuando venimos nosotros y hablamos que ya no son 25 o 50 pares de zapatos los que me pidieron al día, sino que ya me pidieron miles. Ya cuando es miles, quiere decir, ¿creen ustedes que cuando lo hacía individual, que era tal vez en su propia casa, ahora que van a hacer miles, lo va a poder hacer en la misma casa con el mismo espacio físico? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver la necesidad de esas distribuciones en planta. ¿Por qué? Porque van unidas a una gran cantidad de recursos que van a ser necesarios para poder cumplir, pero esto no indica que solamente es inversión, porque para haber llegado a ese punto quiere decir que han trabajado y han estado invirtiendo en los cambios dentro de estas empresas. Estas cosas van de la mano. Hay gente que sin necesidad de conocer ningún estudio técnico referente a eso, sabe hacer las cosas o se ha fijado de otra forma. Porque le digo yo, cualquier conocimiento que nosotros tengamos dentro de nuestras áreas de trabajo, primero para llegar a estar establecida con formatos y con elementos técnicos estandarizados, ha pasado por lo que es el apartado de prueba y error. Y así es como nosotros hemos ido mejorando muchas cosas. Luego de los tipos clásicos de distribución en planta, vamos a ver un diagrama producto-cantidad, el cual me sirve para que cuando yo voy a organizar en una planta, saber por qué producto o qué proceso voy a iniciar, si son varios los que se están desarrollando dentro de esas instalaciones. Imagínense que se están haciendo 25 productos. Yo no puedo analizar los 25 productos a la vez dentro de una distribución, sino que por el tiempo que voy a tener, posiblemente me van a dar unos 6 meses para hacer eso, tengo que seleccionar cuál es el que es más prescindible, porque posiblemente a la empresa le da una mayor entrada y por eso es que me interesa ver qué producto es y qué cantidad es la que me puede generar, porque a partir de eso yo voy a ver qué tipo de distribución me conviene, porque por eso es que conozco primero qué tipo de distribución voy a tener. Fíjense, cuando yo les dije lo de los artesanos que lo hacen todo ahí, es un tipo de distribución. Le llaman por proyecto, le llaman también por posición fija, pero esa distribución no solamente se aplica ahí. Si no, vean a los señores que andan cambiando los elementos de electricidad, cargan todo ahí y ellos se suben a los postes, a los cables, y es un tipo de distribución de posición fija o por proyecto. Vean ustedes otros. Ahí, conforme vayamos avanzando, vamos a ver todas las características que tienen y por qué las podemos englobar en alguna tipología. Porque si ustedes ven, y los que arman barcos, ellos se llevan para ahí sus soldadores y cualquier otro tipo de máquina y el elemento que están armando está fijo. Quien se acerca a él es el ser humano con sus conocimientos para darle el cambio e irlo elaborando. De por ahí el nombre de proyectos también para ese tipo de distribución por posición fija. Luego que veamos en cantidad, vamos a tener la exposición que ustedes van a desarrollarme de ese trabajo de los 8 factores. Luego, vamos a ver lo que son ese diagrama sinóptico. Si se fijan, les acabo de más o menos dar una descripción que lleva operaciones y lleva inspecciones. Después de ese, me voy a pasar a lo que es el requerimiento de materiales, el bill of material o la lista de partes, donde vamos a ver la tipología de estos y cómo es que se trabajan a partir del tipo de producto que nosotros vamos a generar y de la cantidad de requerimientos que tiene. Luego me voy a pasar al diagrama de flujo o diagrama de recorrido. Miren, el diagrama de flujo o el diagrama de recorrido es como una vista desde arriba de la planta de cómo es que va moviéndose el producto, pero en un formato de papel. Es el mismo formato que utiliza el cursograma analítico, porque el analítico lleva esas 5 operaciones: transporte, demoras, inspecciones y almacenamiento. Entonces, cuando nosotros empezamos con eso, se coloca con puntitos. Cuando yo lo uno con líneas, ya ahí armo el flujograma y después de eso se arma otro diagrama que se llama el diagrama de circuito, que es una vista de planta
Y se vean es el que continúa después del diagrama de flujo. Si continuamos viendo por ahí, a ver o analizar las ¿qué voy a ocupar para poder analizar esto? Vamos a utilizar, señores, toda la información que ver con lo que es investigación de operaciones, materia que ustedes ya cursaron. Porque ahí vamos a revisar nosotros, permítanme un momento. Bueno, esto lo reviso después. Todas las operaciones que son necesarias para... Ingeniero, creo que está teniendo problemas de conexión, fíjese, porque ahí en el chat están poniendo también que se le está como cortando el audio. Fíjense que a mí me pasó temprano, pero a mí me desconectaba de un solo, que no se me veía ni se me escuchaba, se me fue el internet, pero ahorita sí no me ha dado problemas a mí, no sé a ustedes por ahí. Ya por momentos como que se deja de escuchar lo que está diciendo, ingeniero, y por momentos se le escucha bien. Bueno, esperemos que, vaya, como si se fijan, yo soy el que estoy grabando esto, espero que aquí el sonido quede bien para que cuando les transmita la grabación, pues quede de manera adecuada, porque así me pasó el día de ayer con las primeras reuniones, pero en ese momento yo era quien no les escuchaba a ustedes. Fíjense que como se me dañó la máquina, le tuve que volver a poner el sistema operativo y le tuve que hacer algunas modificaciones ya por última. Ahorita sí me escuchan bien, Ahorita sí se le escucha bien. o voy a ver si es por esto. Ahorita, ¿qué tal me escuchan? Ahorita bien. Es que quizás es esto, porque fíjense que realmente es el micrófono de la computadora el que yo utilizo para que ustedes me escuchen. Bueno, voy a continuar y cualquier cosa, pues ustedes me avisan. Les decía, las actividades de almacenamiento, esas tienen relación con lo que ustedes vieron en investigación de operaciones. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que es la distribución o cómo es que yo voy a mover en almacenes el producto. Fijan, si yo sé cómo voy a mover el producto en el almacén y cómo lo voy a distribuir dentro de lo que es la planta y el proceso productivo, va a ser mucho más sencillo. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ocupar aquellas herramientas que ustedes tienen de los modelos fijos para poder desarrollar lo que es la parte de las peticiones. No sé si se recuerdan ustedes que para esto existen lo que son unos diagramas. En este apartado de acá hay unos diagramas que tienen esta forma, miren. Son como dientes de sierra, algo así van, donde les dice que aquí hay una cantidad Q, un punto por aquí, hay un punto de reorden, la cantidad en la cual va disminuyendo el producto y tengo que estar consciente de eso porque yo necesito la materia prima. Si quien es mi proveedor se tarda mucho, yo le voy a quedar mal al cliente. Y eso es algo que no nos tiene que suceder y por eso esas herramientas vamos a repasarlas para poder en esas actividades de recibo y despacho que tienen que ver con los almacenes. Luego, vamos a ver lo que son causas para la realización de una distribución en plantas. Si hay algunos mercados los cuales van a intervenir en esto e incluso vamos a ver nosotros lo que es el análisis desde el punto de vista de diseño, porque dependiendo del enfoque que se utilice para el diseño puede ser más sencillo para trabajar. Y fíjense bien, alguien podrá decir, mire, pero ya, ¿de qué estamos hablando con esto? Que muchas veces en las empresas para tomar las decisiones solamente se basan en la parte de mercado. Y en la parte de mercado puede llegar la niña chonita, si yo fabrico sandalias, por decirle algo, y la niña chonita puede requerir de una sandalia que tenga tres tipos de algo y que de repente es un material que nosotros no tenemos, pero porque esta persona dice que lo quiere, viene la gente de mercadeo y dice hay que tirarlo, pero no se dieron cuenta que eso implica que en el área de productiva tengo que ver si vamos a tener la maquinaria adecuada para producirlo, si la tenemos en la cantidad
que se requiere, si tenemos en el tipo de, porque a veces también tiene que ver la tecnología que se va a utilizar para esto, y nuestros empleados están capacitados para poderlo desarrollar. Entonces, esos enfoques nosotros los vamos a revisar ahí porque tiene que ser un enfoque multidisciplinario, donde se ponen acordes las capacidades reales de la máquina, perdón, de la planta, con lo que son las demandas o los requerimientos de mercado para poder suplir lo del mercado y no meternos en más de la cuenta. Porque es lo que les digo, muchas veces desde la parte mercadológica les interesa vender, vender, pero ese vender, vender tiene que ser adecuado con los procesos que nosotros tenemos, no ofrecer algo que no se posee o que no se puede dar, porque incurriríamos en una inversión demasiado grande y que no le conviene a la empresa. De eso, vamos a ver lo que es parte de los métodos para análisis de producto y vamos a empezar lo que es el método del Systematic Layout Planning, y fue un método diseñado por el señor Richard Mutter, donde lo que se hace es que antes de ingresar al cuadro de relación de actividades, primero se listan todas las áreas que se van a analizar y se verifica cuáles son las distancias entre centros de trabajo o áreas de trabajo. Luego de eso, se hace una matriz para poder ver cuál es la frecuencia que se tiene entre cada uno de los departamentos, y se hace una tercera, la cual va a consolidar la cantidad de veces que se tiene el desplazamiento o la frecuencia por la distancia que se recorre, y en función de esto nosotros vamos a verificar quiénes realmente tienen que estar cerca, porque si se vean entre dos departamentos que exista una gran comunicación, quiere decir que tienen que estar lo más cerca posible. Entonces, desde ahí empieza el análisis. Ya una vez nosotros hemos hecho eso, nos sirven como punto de entrada para poder hacer una cuarta matriz que nos sirve para identificar y justificar la cercanía entre áreas. Es parte del proceso de Richard Mutter. Una vez nosotros tenemos eso, podemos hacer varias propuestas a partir de esto, generando algo que se llama un diagrama de bloques, el cual después trasladamos a el plano o la vista de planta del lugar. Y en esta vista de planta nosotros ubicamos cómo es que debería de quedar según el análisis que hemos desarrollado. Y hasta ahí termina lo que es la parte de la consecución de ese método. Sencillo, ¿verdad? Si se fijan, al escucharlo así está sencillo. Conforme lo vayamos viendo, vamos a ver que es de igual forma sencillo. Todo es conocer cómo se va a analizar y cómo es que se justifican esas relaciones, porque si se fijan, no va a ser posiblemente de una persona, sino que de un grupo de personas que van a involucrarse en ese proceso. Para eso no voy a utilizar una sola clase, sino que van a ser unas dos, tres, porque si se fijan, las primeras tres matrices hay que ver cómo se hace. Luego el cuadro de relación de actividades va a ser otra matriz que lleva un proceso, y el diagrama de bloques es otro elemento que ya para la parte de ejecución, que sería lo más recomendable que lo hagamos en AutoCAD o en un software de dibujo. Antes que estuviéramos con lo de la pandemia, lo que hacía es que les asignaba un trabajo, iban a una empresa y en esa empresa pues nosotros íbamos a poner en práctica todos estos conocimientos para que de esta forma podíamos contribuir y ejecutar lo que era la aplicación de estas herramientas. Ahorita, si se vean, nos vamos a quedar más a manera teórica, pero eso sí, si ustedes tienen dudas para ver cómo se aplica en una u otra empresa, pues por ahí vamos a poder ir viendo que conforme la desarrollamos, nosotros vamos a consultar o vamos a ver, porque no es el mismo condicionante para cada una de las. Luego que terminemos con el diagrama de bloques, a partir del SLP, pasamos a lo que es TCR1, primera aproximación. El TCR1, primera aproximación, se hace con algo que tiene que ver con reglas de ubicación y utiliza la matriz RL que ha resultado del análisis de Richard Mutter. Solamente me sirve para redistribuir lo que es el diagrama de bloque, o me da otra opción de distribución en la planta visto desde arriba. Y luego veríamos la segunda aproximación. La primera
toma en consideración un orden para poderlos colocar. La segunda, se le colocan pesos y según esos pesos vamos haciendo procedimientos matemáticos para ir sumando y restando valores, ubicando cada uno de los puestos según las secuencias que vayamos. Vamos a ver por acá. Me van a disculpar que de repente me están escribiendo porque en la clase anterior, pues algunos no se pudieron conectar. Les voy a subir la videoconferencia a ellos después, pero tengo que responderles en algún momento. Ahorita sí me escuchan. Es que era por eso, porque estaba revisando ese mensaje que me enviaron. Ahora, continuamos, pues. Les decía, con lo que sería el apartado de la determinación del número de máquinas necesarias. Fíjense, se plantea desde que nosotros tengamos un volumen de productos necesarios y por eso es que necesitamos analizar el proceso productivo. Con el volumen necesario, vamos a ver cuántas máquinas se necesitan, de qué tipo va a ser, cuál es el área disponible para ellos. Vamos a determinar también el espacio de pasillos para que pasen montacargas, que pasen carretillas, el producto en proceso y los mismos operarios que van a ocupar un espacio físico o cualquier otro elemento que pueda ser para mantenimiento de máquinas. En esa parte de la determinación del número de máquinas. Una vez nosotros tenemos esa determinación, vamos a ver que para determinar los espacios necesarios, voy a mostrarles cómo se ocupa un método de conversión que va por experiencia, un método del espacio estándar que ocupa ciertas normativas o factores para calcular espacios y el centro de producción, donde me va a utilizar un método de Gerchet o un método matemático para efectuar eso. Luego vamos a ver cómo es la parte del proceso general de una distribución en planta, el cual, si se fijan, según este apartado, va a empezar con la distribución general, la distribución en detalle y la instalación. ¿En qué me voy a enfrascar en ese momento? En los métodos de localización, que va a haber uno que va a ser el método de puntos ponderados y otro que es el método de gravedad. Uno es para instalaciones completamente nuevas y el segundo es para reubicar o centralizar un centro de distribución porque ya tenemos varias sucursales y de repente sale demasiado caro tenerlo en las ubicaciones originales. Luego vamos a ver lo que es los balanceos de líneas de producción, que van a haber unos que se hacen por asignación de personal y otros que se van a hacer por redistribución de maquinarias o agrupamiento de las mismas según el proceso y utilizando conocimientos como los diagramas que nosotros utilizamos en investigación de operaciones que tenían que ver con el Critical Path Method o la ruta crítica que nosotros utilizábamos en ese momento. Análisis. Y vamos a tratar de finalizar con lo que son los modelos de gestión física de almacenes. Porque para cualquiera puede ser diferente decir, ¿y por qué le voy a poner tanta importancia a los almacenes? Porque realmente son elementos que nos contribuyen. Miren, si dentro de ello, inclusive nosotros tendríamos que ver los andenes. ¿Por qué? Porque si son camiones los que van a llegar a extraer y a dejar, si son pickups o si son rastras, la disposición que van a tener esos andenes para carga y descarga es diferente. Incluso hay algunos dispositivos que sirven para poder controlar las alturas en los vehículos para poderse bajar del vehículo y pasar a lo que es el andén donde voy a introducir estos elementos. Bueno, ahora voy a presentarles lo que es el material que teníamos para clases. Vamos a ver por acá. Porque si se fijan allí, estábamos viendo lo que era en sí el programa de la asignatura. Ahora ya pasémonos a lo que es el inicio de los factores que íbamos a ver. Ups. Era esto.
Vamos a buscarlo aquí de nuevo, permítanme. Señalé una cosa, pero me agarró otra la máquina. Ahí está. Ahora sí. Así se fijan. Aquí está parte de lo que vieron ustedes por allá con las fechas de laboratorio, que es lo que iba a estar. Esto se los pongo en la primera clase porque si ustedes se dan cuenta, va a ser lo primero que vamos a ver cuando estábamos nosotros dentro de lo que eran los salones de clases. De igual forma, lo primero que les daba eran las fechas de evaluación para que nosotros estuviéramos conscientes de en qué momento o con qué teníamos que o estarnos preparando para esas fechas. Bien. Vamos a empezar con la naturaleza de lo que es la distribución en planta. Históricamente esa ordenación de las áreas de trabajo es casi tan vieja como el hombre mismo. ¿Por qué? Porque las primeras distribuciones eran producto del hombre que llevaba a cabo el trabajo o del arquitecto. Se mostraba un área de trabajo para una misión o servicio específico, pero no reflejaba la aparición de ningún principio. Las primitivas distribuciones eran principalmente la creación de un hombre en su industria particular. Habrían poquitos requisitos específicos o posiblemente ninguno, y los procedimientos reconocidos también no se suscitaban tanto. Entonces, si se fijan, ese fue el origen realmente que iba a tener. Y como yo les decía, antes, pues cada persona hacía un producto completo y él sabía cómo lo iba a distribuir. Iban a haber algunas personas que iban a hacer producto, pero porque ellos habían perfeccionado la forma de trabajo, mientras que otros se habían quedado como lo habían hecho al principio. Pero ya después, conforme fue creciendo la demanda, estas distribuciones fueron cambiando y empezaron a ver cómo es que podían aprovechar o hacer más eficientes los procesos. Hasta el punto que vemos que para los elementos de una producción nosotros necesitamos mano de obra o los hombres, necesitamos los materiales que vamos a utilizar y la maquinaria y las herramientas. Entonces, podemos incluso poner una definición de producción. Aquí se las planteo. La producción es el resultado del trabajo de los hombres, materiales y máquinas. Una o más piezas o trozos de materiales y con la ayuda de la maquinaria, herramientas y equipos cambia la forma, la naturaleza o las características químicas. Ojo con esto. Si se fijan, forma, naturaleza, características o características mismas del producto. Entonces, ahí estoy hablando de incluso industrias que no son las mismas, porque si cambio las características químicas, me estoy hablando de un proceso diferente que al de cambio de forma. Ya si se fijan, cuando hablamos de un proceso de fundición, ¿qué estamos haciendo? Cambiándole la forma. Cuando tenemos un elemento metal mecánico y le empezamos a cortar, le estamos cambiando la forma. Cuando tenemos que ver con las características químicas, estamos hablando de una empresa como lo pudiera ser las empresas de pintura, las empresas de detergentes, que si se fijan son procesos químicos bajo los cuales trabajan ellos, que van modificando la estructura del elementos. Y la otra donde se les añaden materiales son empresas que se dedican más que todo al montaje. Eso. Vamos a ver, Roberto, dígame. También en la empresa Metal Mecánica, ingeniero, se puede ver eso de añadir características químicas, ¿verdad? Por ejemplo, lo del temple, lo de esos tratamientos químicos que se le dan para fortalecer el metal, por ejemplo, para ciertos metales de corte, o se les tiene que dar cierto baño, ¿verdad? No sé si aplicaría en esa parte también. Sí aplica porque si se fija, en principio el producto ya lo habían dado como terminado, posiblemente como un elemento de hierro dulce, porque tiene cierto grado de carbono, pero cuando lo someten a ciertos procesos térmicos, ya cambian la estructura molecular y eso le adhiere lo que es otra característica. Porque si se fija, por eso nosotros tenemos el hierro dulce o blando, como le llaman, y también tenemos los que son acerados, que tienen un mayor grado de dureza. Incluso con las herramientas de corte podemos ver eso. Si estuviéramos en un torno, no va a ser lo mismo que yo utilice un buril de tuxteno a que esté utilizando un buril de cobalto, ¿ya? Donde el tuxteno son pastillas y el otro son las barras completas que son para hierro dulce. Cuando voy a utilizar para materiales acerados, voy a ocupar ese otro tuxteno que lo va a cortar.
Por ahí vamos a ver nosotros. Y si se fijan, no solamente es para un producto terminado, sino que para herramientas inclusive que nosotros lo necesitamos. Por lo tanto, la misión de organizar a los hombres, material y maquinaria de modo que su trabajo sea eficiente corresponde al analista de la distribución en planta y se puede plantear la relación de estos tres elementos mediante la siguiente ecuación. Podemos decir nosotros que la producción no va a ser más que la administración de los hombres, los materiales y la maquinaria. Y eso es vamos a ver que esto va a ser como un concepto básico de la parte de producción, porque ya vean, estamos siempre interrelacionados entre esos tres factores. Vamos a ver. Vamos a ver qué es la distribución en planta como concepto básico, que ahí me habían dicho por ahí que a la ubicación, ¿verdad? La distribución de planta es un concepto relacionado con la disposición de máquinas, los departamentos, las relaciones de las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos, los espacios comunes dentro de la instalación productiva propuesta o ya existente. Se deben ordenar productores, materiales, maquinaria y servicios auxiliares. Entre esos servicios auxiliares está mantenimiento, transporte, entre otros. Miren, podrá parecer que esos servicios auxiliares no son importantes, pero revisemos esto. En una instalación siempre van a estar las personas que llegan a dar mantenimiento y las personas que se dedican a la parte de aseo dentro de las instalaciones. Y muchas veces ocupan químicos o tienen maquinarias o tienen sus mismos indumentarias. Entonces necesitan un físico en el cual puedan almacenar estos. Porque imagínense, es un químico que lo vayan a tener cerca de un lugar donde tienen una cafetería, no va a convenir. Entonces tenemos que saber cómo es que lo vamos a ubicar y qué es importante para la empresa. Alguien me puede decir, mire, pero eso no contribuye al cambio de la materia prima a producto terminado. No, contribuye a que no sean necesarios paros de producción, porque ellos se encargan de ver que esos factores que alguien que está enfocado en producción nunca les va a poner un ojo para decir yo me voy a encargar de hacer eso, porque no les queda tiempo. Entonces, es sumamente importante que veamos que cada una de las áreas que están ahí, sí, van a estar trabajando dentro de la instalación, van a necesitar un espacio físico. Les voy a poner un caso así breve. Vamos a ver, Catherine, me va a ayudar usted. Imagínese que tengo una planta de producción con 600 personas. ¿A dónde tengo que ubicar los servicios sanitarios? Catherine, Sí, sí, dígame. ¿Se alcanzó a escuchar? sí. ¿A dónde, cómo los instalaría usted si tiene esas condiciones que le acabo de plantear? 600 trabajadores. Mm, Fíjese, el detalle no son los trabajadores, sino que es, más bien dicho, los baños. ¿Dónde los ubicaría para esas 600 personas? no sabría decir. Vaya, vamos a ver esto. Fíjense, puse el planteamiento de los baños por algo importante. Como estaba hablando de diferentes áreas y hay algunas que de repente nosotros no las consideramos como importantes. Pero vean, todos los seres humanos tenemos necesidades fisiológicas. Entonces, tomamos cierto tiempo para eso y tiene que estar contenido dentro del tiempo productivo como suplementos. Pero si las distancias a las cuales están ubicados estos elementos, como son los servicios sanitarios, a mucha distancia, ¿qué sucede? El tiempo que van a perder en llegar y regresar va a ser demasiado grande. Entonces, por eso es que le preguntaba. Imagínense que de repente alguien que esté enfermo pues va a necesitar ir al baño y aunque esté trabajando, ¿ya?
Entonces, van a haber ciertos condicionantes que me dicen que esos baños tienen que estar cerca del área productiva sin interferir con el trabajo, ¿ya? Por ahí vamos a ver cómo es que analizamos eso. Es como que alguien me dijera, mire, ¿y hay cafetería donde trabajo? Pues no sé. ¿Y qué tamaño tiene? ¿Y a dónde la han ubicado? Porque realmente tiene que tener un lugar específico para poder dar cumplimiento a las necesidades del personal que está dentro de las instalaciones. Y se vean, como les decía yo, no contribuyen al cambio del producto, de la materia prima a producto terminado, pero sí ayudan a que exista una continuidad en ese trabajo. Luego, decíamos por acá, la finalidad fundamental de la distribución en planta consiste en organizar estos elementos de manera que se asegure el flujo de trabajo, materiales, personas e información a través del sistema productivo. El proceso entonces de la distribución en planta va a ser distribución global por unidades o departamentos, luego una distribución interna de cada una de esas áreas o secciones, pasando después a una detección de fallos e inconvenientes en esa distribución que nosotros hemos planteado y efectuamos un feedback para ver retroalimentación y poder ver si aún se necesitan cambios por ahí. Ese proceso es importante realmente y hay que ejecutarlo. Ahora bien, para reducir los costos a través de la distribución en planta, debemos de considerar los siguientes aspectos. El primero, reducir el riesgo para la salud y el aumento de la seguridad de los trabajadores. Es decir, que tengo que tomar en consideración la higiene y seguridad industrial. Si ustedes saben que en higiene y seguridad industrial está toda la indumentaria que deben de tener ellos, la señalización de ciertos elementos que son parte de la distribución en planta. ¿Por qué? Porque si voy a necesitar lo que son extintores, ¿en dónde lo voy a ubicar? ¿A qué distancia lo voy a tener? Los dispositivos donde se van a sujetar. Luego, elevación de la moral y satisfacción del obrero, es decir, dejar espacios adecuados para el transporte de materiales y desplazamiento libre de los trabajadores y que tiene que tener suficiente ventilación. Miren, estos también podrían verlos relacionados ustedes con unos aspectos básicos que vieron en ingeniería de método, donde les decía que para mejorar un método se tenía que ver el clima que teníamos dentro de lo que eran las instalaciones, porque altas temperaturas necesitan que fuentes de ventilación naturales o, si es necesario, extractores mecánicos o elementos que introduzcan aire fresco a las instalaciones. Como si se fijan, dependiendo de la ubicación geográfica que tienen, van a haber variantes para esto. Hay plantas de producción que realmente en toda la planta tienen aire acondicionado para que las personas que trabajan ahí pues estén o se sientan lo más cómodo posible. Tenemos también el incremento de la producción. Si se considera desde la planeación a partir de los pronósticos de ventas, es decir, verificando cantidad de requerimientos de materiales, hombres y maquinaria. Bien. Comenten ustedes qué procesos de pronósticos podemos utilizar nosotros para poder ayudarnos en ese apartado que tiene que ver con el incremento de la producción. ¿Qué métodos de pronósticos han utilizado ustedes o les han enseñado o ya manejan? La investigación de operaciones nos permite tener un pronóstico en cierta forma del proceso de cuántas ventas se tienen que para maximizar la eficacia de la empresa. Se tiene que manejar en cierta forma. La investigación de operaciones nos da unas herramientas para eso. ¿Cuáles son las herramientas que nos da? Por ejemplo, se puede utilizar el análisis, como se le conocía, ese análisis se conocía como hacia atrás o era como por etapas, que iba viendo como el proceso, pero lo iba haciendo desde No, el última parte hasta la inicial. no, ahí sí estamos mal. Los métodos de pronóstico que sí tendrían que estar en investigación de operaciones son modelos para pronosticar según un historial, que hay promedios móviles, no sé si se recuerdan de eso, hay mínimos cuadrados, hay promedios móviles ponderados, son modelos básicos para poder desarrollar ese apartado de los pronósticos. Miren,
Los pronósticos a nosotros realmente nos sirven para saber con cuánto o qué tanto esperamos en un futuro a partir de todas las cifras históricas que tenemos dentro de la empresa y de esta forma saber si vamos a tener que hacer turnos rotativos, saber si vamos a tener que contratar personal o si vamos a adquirir maquinaria o incluso si vamos a tener que expandirnos según los números que nos tiren esos pronósticos que esperamos nosotros a futuro. Entonces, por eso que les preguntaba, porque ahí en investigación de operaciones se tiene que ver eso al final de la asignatura o por ahí casi finalizando, se ve eso. Yo creo que algunos de los que están acá, pues ya lo vieron. Marilyn, ¿se recuerda del método de mínimos cuadrados? Sí, ingeniero, más o menos. Vaya, entonces si se fijan, tienen que acordarse ustedes porque a eso es a lo que hace referencia y apoyen a sus compañeros en función de esas herramientas que ustedes ya conocen, porque si se fijan, puede que de repente por el tiempo alguien más no se lo haya dado o que no lo tengan, pero ese conocimiento es básico. Yo se lo digo, los pronósticos se utilizan en todas las empresas porque les sirven para prepararse para el futuro. Como les digo, para decisiones. Ajá, dígame. No sé si estarían dentro de los pronósticos los métodos del CPM y el PERT. No, esos son para lo que, si usted se recuerda, analizar secuencias de proyectos. Esos iban en proyectos, no. Los métodos propios de eso son los que les digo. Son promedios móviles, mínimos cuadrados, y miren, mínimos cuadrados está desde analizar una sola variable hasta múltiples variables. Les dejo esta espinita por si acaso no lo han visto, que lo puedan investigar y revisen de qué es de lo que trata, que no son cosas tan astrales tampoco, solamente son fundamentos estadísticos, una formulita para sacar unos coeficientes y de allí pronostican. Es más, de hecho, no sé si ya les compartí, bueno, sí creo que ya les compartí el canal de YouTube que tengo por ahí, pueden ver información de eso. Pero ingeniero, disculpe, eso que no es como la parte principal de lo de la investigación de operaciones, cuando hacemos como tenemos cierta demanda y de esa demanda, a partir de eso, generamos la fórmula para saber cuánto es lo que se tiene que producir. Así sería el análisis ese que está mencionando, o se refiere a Sí, otro. no, si se fija, yo conozco el historial de cuánto ha estado produciendo la gente. Vaya, aquí me acaban de poner, mire, el modelo determinístico de inventarios, que es uno, que lo trabajan por posición física. Ese es para otro elemento. Miren, los análisis de inventarios van a depender también de los pronósticos. Si se fija, es como que yo dijera, tengo las ventas de 5 años. Esas ventas de 5 años son los rubros de entrada para el siguiente periodo. Entonces, ocupo unas ecuaciones de mínimos cuadrados o de promedio móvil. Usted va a ver qué método ocupan y a partir de eso me tira un número para el siguiente periodo. Y allí ustedes pueden planificar, como usted lo dice. Puedo programar turnos de trabajo. Puedo saber si me va a tocar que adquirir maquinaria porque con la que tengo no voy a alcanzar a dar abasto a eso. O si al contrario, si mis pronósticos me dicen que va a disminuir, tengo que buscar alguna alternativa para poder hacer que eso no suceda de esa forma. Sí, porque ahorita estaba enfocándome en la parte que decía a partir de los pronósticos de venta y yo había entendido como que fuera como una exigencia que se me hace de cierta persona que quiere tanto volumen de producción, pero realmente No. el pronóstico de venta es como el análisis que se hace a partir de los otros años para yo saber Exacto. cuánto debo de producir para el otro año, porque lo que busca la empresa siempre va a ser esa eficiencia, ¿verdad? No producir lo mismo del año pasado, sino que un poco más. Entonces ahí lo Exacto. había explicado mal. Pero si se fija, no es que alguien lo dictamine, sino que es a partir de cómo ha estado trabajando la empresa que usted después se puede dar cuenta cómo va a ser el futuro y a partir de eso tomar decisiones. ¿Ya? Por ahí es Y por en eso donde. de la toma, y en eso de la toma de decisiones, ingeniero, para lo de los pronósticos, no funcionan también las herramientas que da la ingeniería económica, que nos permite saber cómo este cambio que tiene en nivel económico la producción a cierto nivel de años. También Vaya, funcionaría en estos casos. fíjese que cuando usted me habla de ingeniería económica, análisis de la banda, de la TIR, TEMAR, todo eso es más enfocado cuando nosotros trabajamos por proyectos. Si, digamos, vino usted, sacó el pronóstico, sabe que hay un volumen mucho más grande,
y en ese volumen le toca que adquirir maquinaria, entonces ahí va a tener opciones de adquisición de maquinaria y ahí puede ocupar o va a generar un proyecto para la adquisición de esto y entonces necesita analizar las diferentes opciones que tiene para adquirir esa maquinaria y ahí entran los conocimientos de ingeniería económica. O sea, miren, la verdad de las cosas es que si ustedes se dan cuenta, por eso es que la distribución en planta a veces necesita muchos más conocimientos porque no va a ser solamente una cosa la que voy a considerar, si se vean. Por eso ahorita en este material que yo tengo acá, si se vean, solamente me dice incremento de la producción, que es una parte teórica, y eso posiblemente ustedes lo van a encontrar en cualquier lugar, pero no en cualquier lugar vamos a analizar cómo es que se va a utilizar esas herramientas de entrada que nosotros tenemos. Si se vean, ya después de esto ustedes van a tener una mejor idea y no sabemos cuándo les va a tocar que hacerlo. Es más, de hecho, si alguien no sabe hacer los pronósticos, posiblemente en producción 1 o en producción 2 les van a mostrar cómo son los pronósticos, si en un dado caso se escaparon allá por investigación de operaciones. ¿Ya? Y si no, por cuenta de ustedes, ahora que lo están conociendo, van a poder llegar a investigarlos y ver cuál es la aplicabilidad que tiene. Pero para poder desarrollar y tomar decisiones muchas veces. Por acá seguimos con lo que es el ahorro disminución de los retrasos de la producción. Esto se hace equilibrando los tiempos de producción o también nosotros lo podemos ver o decir a través de los balanceos de producción para poder evitar lo que son cuellos de botella. En el aspecto número 5 me dice ahorra del área ocupada, es decir, áreas de producción, almacenamiento y de servicio. Y miren, ese ahorro de área ocupada, lo voy a obtener simplemente de estar desarrollando lo que es eh, análisis muchas veces visuales. ¿Por qué? Si yo veo un material tirado, sucede, está ocupando un espacio que no tendría que, y no están en una disposición adecuada las maquinarias, que es otro elemento que no va a afectar. O sea, en función de que yo vea que no haya desperdicio de espacio, así es como voy a poderlo aprovechar para otras cosas. Tenemos que ver también la reducción del manejo de materiales, es decir, eliminación de transportes innecesarios. Y se fijaron cuando empezamos que yo les decía que mientras más grande fuera la distancia y mucha comunicación, pues realmente íbamos a ser menos productivos porque solo en los desplazamientos, tiempo. Vemos lo que es la reducción, una mayor utilización de maquinaria, de mano de obra y o de los servicios, es decir, evitar elementos ociosos a través de la reordenación. Y fíjense, si me metiera en eso, incluso nos podemos ir nosotros a nuestras casas sin el afán de defender a nadie, pero de repente nosotros venimos, salimos de la casa y no nos queda chance de ordenar. Otras veces hacemos algunas actividades y no ordenamos, pero cuando venimos a buscar algo que necesitamos, no lo encontramos. Tenemos todo patas arriba, pero si se fijan, si en mi casa yo me doy cuenta que sucede eso y empiezo a ordenar esto, yo puedo llevarme eso para las empresas en las cuales yo trabajo. Que si mi puesto de trabajo está desordenado, pues ordenarlo. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer mucho más eficiente. ¿Ya? Estos principios no, como yo les digo, son algo tan técnico y que salió así de la nada, no, si salen de análisis que son simples en principio, pero que después se llevan a aplicaciones no solamente en entornos. Vamos a ver lo que es la reducción de material en proceso, es decir, forma parte del control de la producción e inventarios. Si se fijan, venimos y reducimos el material en proceso, ¿por qué lo vamos a reducir? Lo vamos a reducir desde el momento en el que nosotros hemos controlado los cuellos de botella a través de los balanceos de líneas de producción. Porque un cuello de botella me va a decir que en ese punto ya los demás no pueden pasar. Pueden pasar, entonces ¿qué sucede? Más adelante van a estar pidiendo y no se va a poder. Hay que solucionando o redistribuyendo lo que son porque no tienen un ritmo de trabajo adecuado, cuando es atribuible a la persona. Pero imagínense que es a la maquinaria, entonces vamos a ver qué elementos son los que realmente pudieran mejorarse para que no se dé esto. Vemos
por acá lo que sería la reducción del acortamiento del tiempo de fabricación. Es decir, acortando esas distancias entre puestos, reduciendo las esperas y el almacenamiento innecesario, que si se fijan, el almacenamiento innecesario muchas veces se da por tanta inspección que se tienen, ¿ya? Cuando con menos inspecciones se pudo haber hecho más. Luego tenemos lo que es la reducción del trabajo administrativo, indirecto en general, cuando la distribución hace que el material tenga el movimiento más o menos automático, ¿ya? Si no, desde el punto de vista administrativo, les toca que andar haciendo una supervisión pasa más encima de los trabajadores y de todos los que están dentro de la planta. Luego tenemos también que se da un logro de una supervisión más fácil y mejor. Una oficina que está situada en el entresuelo para vigilar la planta de trabajo. Se lo voy a poner así. Si venimos nosotros y aquí está la maquinaria, pero en un punto más elevado hay un pasillo para que los supervisores vayan pasando, no tienen necesidad de bajar a la planta y desde ahí pueden estar observando y ayudando a mejorar. Nos va a ayudar a la disminución de congestión y confusión. Esto es decir, evitar demoras, movimientos o manejos innecesarios y la intersección de circuitos de transporte. Esos circuitos de transporte son en los cuales cuando los puestos de trabajo no están organizados, ese material va y viene y de repente nunca encuentra un lugar en el cual lleve la secuencia lógica de salida, porque lo tienen desordenado. Y también por ahí. La disminución del riesgo para el material y su calidad, es decir, separar operaciones de modo que unos no perjudiquen a otros. Y por ahí les pongo el ejemplo de una sección que pudiera ser la sección de acabado y la sección de pintura. Imagínense, el acabado es donde ya llegó el producto terminado y la de pintura es la previa a. Si no ponen un dispositivo de separación, cuando estén pintando pueden llegarse moléculas de pintura hacia ese producto terminado y dañarlo, que hay que hacerle un reproceso. ¿Por qué? Porque no tuvimos cuidado con eso. Vamos a ver que también nos da mayor facilidad de ajuste a los cambios de condiciones, es decir, vamos a prever las expansiones a futuro. Y esas van señaladas en camino de lo que les decía hace un momento. Cuando nosotros vamos a cambiar de un diseño a otro, el proceso cambie posiblemente la secuencia. Vamos a ver, ahora, las causas básicas de esos cambios en la distribución de planta tenemos ineficiencia en la distribución actual, cambios en el volumen de producción, lo que les decía, si me piden más, tenemos que aprovechar ese espacio para aumentar ese número de equipos y las necesidades de almacenamiento, los cambios en la tecnología y los procesos. Como les decía con la chancla que les ponía de ejemplo yo de la niña chonita, ¿verdad? Un color o un elemento diferente que le vayan a meter, por muy sencillo que parezca, va a necesitar que el personal se capacite para estar consciente de cómo lo va a hacer, porque no sabemos si ese modelo de chancleta van a ser miles o cientos al final. Y por una no va a interesar hacer un cambio tan grande y drástico porque sale caro. Luego tenemos lo que son los cambios en los productos también. Una característica que cambia, una característica de diseño, igual nos va a hacer que cambiemos muchas veces la distribución, la ubicación y los procesos. Cambios en las normas referentes a seguridad laboral o condiciones de trabajo. También nos van a decir a nosotros que tenemos que mover, y si se vean, de seguridad laboral o condiciones de trabajo, suena muy bien lo que dijo su compañero hace un momento, que por la pandemia y por la seguridad de la salud de todos los trabajadores, pues los distanciamientos, pantallas separadoras y otras cosas han sido implementados en las empresas. Ahora bien, los parámetros para poder elegir una distribución adecuada, tenemos que ver lo que es la elección del proceso productivo, la cantidad y variedad de bienes o servicios a elaborar, el grado de interrelación con el consumidor, la cantidad y el tipo de maquinaria, el nivel de automatización, el papel de los trabajadores. Miren, entre esos factores que yo les acabo de mencionar, cuando hablamos de la cantidad y tipo de maquinaria, tiene que ver con que muchas veces hay máquina que es voluminosa y ocupa mucho espacio, entonces necesitan tratamientos especiales, porque incluso hay que hacer bases para poder poner los anclajes de manera adecuada y saber en dónde lo voy a ubicar, porque no puedo poner una maquinaria pesada en un segundo nivel, al contrario, tiene que estar en el suelo, a nivel de suelo. Ahí vamos a ver otras recomendaciones que hay inclusive para almacenes.
ver la disponibilidad del espacio, la estabilidad del sistema y los objetivos que ese sistema va a seguir. Ahora bien, las decisiones de distribución en planta pueden afectar significativamente la eficiencia con que los operarios desempeñan sus tareas, la velocidad a la que se pueden elaborar los productos, la dificultad de automatizar el sistema y la capacidad de respuesta del sistema productivo ante los cambios en el diseño de los productos en la gama de productos elaborado o el volumen de la demanda. Como les decía, son factores que nosotros ahí lo vemos de manera teórica, pero que en las empresas ocurren de una manera exponencial esos cambios, no son tan paulatinos como nosotros los esperamos a veces. Ahora, para cerrar, les pongo aquí ejemplos de vistas de plantas de distribuciones. Miren, en este primero, van a ver que en el segundo piso tienen más que todo un área de procesamiento, un cuarto de referencia, un cuarto de control de calidad, pero en la parte de abajo o en la primera planta van a tener lo que es una sección de tanques, tanques de mezcla, los que son elementos mucho más pesados que el anterior. Si se fijan en la figura 1, representa una distribución en planta, la cual contiene todas las áreas que conforman la empresa, es decir, esquematiza de manera global todas las unidades que están dentro de ella. Fíjense, cuarto de conferencia, de oficina, de calidad. ¿Qué sucede ahora? En el siguiente nos vamos a lo que es la representación de una distribución de planta, la cual contiene de manera específica el piso de producción, por lo que se esquematiza de manera particular esa área de producción o la que conforma la empresa. Como les decía, el análisis va a ser de manera global, luego me voy a ir a las áreas y luego puedo llegar hasta lo que son los puestos de trabajo. Y vemos ahora el ejemplo de una empresa de servicios. Fíjense bien, la empresa de servicios, todo lo que es la producción de ellos, realmente lo tienen al fondo. Como cuando ustedes van al Burger King, a McDonald's, al Pollo Campero, van a ver ustedes que muchas veces al principio hay personas que los atienden, pero realmente la cocina con alimentos. Si se fijan, este es el ejemplo de una planta típica de comida rápida o de elementos de servicio, donde vamos a tener especificado lo que es la entrada y las diferentes opciones de salida. Si se fijan, aquí tiene el punto de ingreso, aquí donde puede empezar a escoger las charolas, la carne, los diferentes elementos de comida, donde está el despachador de las tartas y postres, bebidas. Esto es lo que vemos afuera. Posiblemente todo esto de acá, que es el área productiva, donde está el congelador, la estación para freír y diferentes elementos, nosotros no los alcanzamos a ver, pero dentro de las distribuciones tocaría que encargarnos de los dos elementos, de la parte donde vamos a servir y se va a consumir y de la parte donde se está produciendo. Dejaríamos lo que es la clase hasta este punto. No sé si tienen alguna duda al respecto. Miren, hoy terminamos temprano prácticamente. Yo creo que de repente alguno se me perdió por ahí. Bueno, voy a detener lo que es la grabación hasta este momento.